Vamos a leer, por favor, si ya lo tienen ahí conmigo, acompáñenme leyendo Salmo 121, versículo 5 y 6. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Salmo 121, hermanos, corresponde a una sección de los Salmos, que era el himnario de los hebreos. Corresponde a una sección de cantos que ellos entonaban y se les denomina los salmos de ascenso, porque eran salmos que ellos cantaban mientras iban rumbo a Jerusalén. Ellos iban a celebrar la fiesta en Jerusalén, así que camino allá era un camino largo, no tenían estéreo para poner música, así que cada uno de ellos tenía que cantar, y ya tenían ellos designados sus salmos que alababan a Dios, que pedían especialmente cuidado, protección, ayuda, un viaje bendecido por Él. Y precisamente en el Salmo 121 nosotros encontramos lo que nos dice el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. Nos muestra la escena de alguien buscando ayuda en algún lugar, y entonces la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿O de dónde vendrá mi ayuda? ¿Quién me puede ayudar? Como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defender? Ahora, aquí viene la respuesta. Dice el versículo: mi socorro, mi ayuda viene de Jehová. Y empieza a hablar de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Poderoso, todopoderoso, el Dios creador. Y como Él es quien es mi ayuda, entonces no dará tu pie resbaladero. No se dormirá el que te guarda. Nos habla de una protección continua de Dios. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Tenemos a un Dios fiel que está siempre en cuidado de nosotros. Pero el versículo 5 y versículo 6 quiero resaltarlo un poco, porque nos dice: Jehová es tu guardador, es tu protector. Pero más adelante dice: Jehová es tu sombra. Ahora, aquí nos da un título muy interesante de Dios. Jehová es tu sombra. Es un título en donde se apropia de Dios, como Jehová es mi pastor, Jehová es mi ayudador. Ahora es Jehová es mi sombra a tu mano derecha. Y precisamente en esta parte es donde quiero yo que podamos ver el mensaje de la palabra de Dios, que aunque está utilizando un lenguaje poético, un lenguaje que se usaba en estos salmos, también nos enseña una gran verdad espiritual, y es que Jehová realmente es nuestra sombra. Y como Él es nuestra sombra, entonces dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Primero vamos a ver la sombra como protección. Cuando hablamos literalmente de la sombra, buscamos sombra como protección. Cuando vemos la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas salían de Egipto, había una sombra que los cubría, ¿verdad? La columna de nube que los cubría y les brindaba protección del sol. ¿Qué más les podía traer el sol? Insolación. Les podría causar a ellos mucho daño en la piel, y el sol abrasador del desierto sin duda les podría causar mucho mal desde los más pequeños, los niños, los animales y también los adultos podrían morir literalmente por el sol. Así que la sombra ofrecía protección a ellos. La sombra es eso que se pone entre la luz y la persona. Entonces ese objeto, esa persona, cualquier cosa que esté delante de la luz va a producir entonces la sombra. Y precisamente eso era lo que representaba Dios como la sombra. Eso que se ponía entre el peligro y el pueblo. Estaba Dios entre el sol abrasador y su pueblo. Así que esta es la escena que la Biblia nos presenta: la protección en el desierto. La zona en la que el pueblo tuvo que hacer el viaje, y la zona en donde también los judíos viajaban hacia Jerusalén, era mucho un lugar árido, o gran parte era desierto. Así que pocos lugares había sombra. Ellos confiaban en la sombra de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos caminando y de repente no hay nada de sombra, y el sol está muy fuerte, el calor está muy fuerte, nosotros buscamos alguna protección del sol. A veces nos ponemos una gorra, a veces buscamos por ahí pegarnos a algún lugar. Ahora, es muy interesante en donde nos dice: el sol no te fatigará de día. Nos está hablando primero el cuidado del sol. Y cuando nos habla de el sol no te fatigará de día, a lo que se está refiriendo aquí es del cuidado externo.
El sol es algo visible. Usted cuando va caminando puede ver claramente dónde da el sol. Y ya sabe, si voy a pasar por ahí y está el sol, usted puede ver en qué parte le va a calar el sol y también puede ver en qué parte está la sombra. Así que usted puede llegar y pararse y detenerse ahí en la sombra un momento para recuperar fuerzas y continuar. Así que esto nos habla de lo visible. Pero más adelante dice, ni la luna de noche. El sol no te fatigará de día porque Jehová es tu sombra, así que Él te va a proteger del sol, pero tampoco la luna te fatigará de noche. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos cubrimos de la luz de la luna? No es algo que realmente pues, nos afecte, como lo es el sol cuando está muy fuerte. No buscamos cómo protegernos o con qué cubrirnos del sol. Ahora, aquí nos está hablando precisamente de los peligros internos o los peligros que no son visibles. En la antigüedad se asociaba la noche con los temores, con afectaciones emocionales y también con problemas mentales. De hecho, de ahí viene la palabra lunático. Si a alguien le decían lunático, pues tenía que ver justamente con la luna, porque se creía que la luna podía producir esta serie de males. Ahora, el mensaje o la enseñanza espiritual aquí es que Dios nos protege de las cosas visibles. Hay cosas que usted y yo podemos percibir claramente como mal y otros podrían verlo también en nosotros. Y entonces Dios nos protege de eso que a nuestros ojos es visible, esas cosas físicas que nos pueden provocar mal, pero también hay cosas internas que usted y a mí nos pueden provocar algún mal, daño, desgaste, como son emociones, como son problemas que tal vez no están ahí visibles, pero en nuestra mente están y no se van, y nos afectan y nos duelen, nos lastiman, nos provocan algún tipo de malestar. Así que la protección de Dios es una protección completa porque abarca lo que se ve y lo que no se ve, abarca lo externo pero también lo interno. Ahora, la sombra no solamente es para brindar protección del sol, protección del desgaste, sino que también es descanso. Y ahora vamos a ver precisamente esto, la sombra como descanso. Mire por favor lo que dice el Salmo 23, versículo 2. Yo sé que usted ha leído o se sabe incluso de memoria este salmo. Salmo 23, 2. Versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, léalo conmigo por favor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí está hablando de el pastor buscando sombra para las ovejas. Salmo 91, por favor, versículo 1. Textos bien conocidos. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, aquí es bien interesante cómo se nos habla de Dios como el pastor y de Dios como el Altísimo. Y entonces aquí se está refiriendo a alguien que es todopoderoso, que es grande, que es fuerte, que es el Dios supremo. Y es bien importante esto, porque algo que a nosotros nos brinda sombra es algo que precisamente es más grande. No sé si incluso ha visto a niños pequeños que pueden ponerse a la sombra de sus papás. De repente está el sol muy fuerte, entonces ahí van escondiéndose detrás de sus papás. Una persona que es más pequeña puede ponerse detrás de alguien alto y le va a brindar cierta sombra. Pero alguien que es alto, que es grande, no va a poder ocultarse en la sombra de un niño, porque es más pequeño. Y precisamente eso es lo que la Biblia nos enseña de Dios, que Él, al ser el Dios omnipotente, Él, al ser el Dios grande, fuerte, poderoso, puede brindarles a sus hijos sombra, puede proteger a sus hijos del sol y puede brindarles descanso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nos está hablando de lo que nosotros debemos hacer para vivir ahí, cómo habitar. Habitar quiere decir quedarte ahí a vivir. El lugar donde es mi habitación, el lugar donde yo acudo constantemente y prácticamente, ahí es donde vivo. Dios es ese lugar en donde usted y yo encontramos reposo, en donde usted y yo podemos descansar. Cuando nosotros vamos caminando y de repente está
partes de sol, partes de sombra. Regularmente vamos a caminar más rápido en donde está dando el sol, y cuando llegamos a la sombra hasta ahí nos podemos detener un momento, o caminamos más lento porque es agradable estar bajo la sombra. Lo que la Biblia nos enseña acerca de la relación con Dios es que precisamente esa debe ser una característica. Si nosotros queremos hallar descanso en Dios, necesitamos tener una relación tranquila, es decir, sin apresuramientos. A veces tenemos el mal hábito de orar a Dios, y a veces por costumbre, casi por obligación, en la noche: Señor, amén. O tengo que hacer mi devocional, abro la Biblia, leo dos, tres textos, oro rápido y vámonos a lo que sigue. Eso no es descansar. Eso no es buscar reposo. Eso no es disfrutar y deleitarme de la sombra que Dios ofrece. Es un lugar para yo encontrar reposo de mi alma. Es un lugar para yo reconfortarme, para yo poder recibir aliento para poder seguir caminando. Y el camino es largo, así que necesitamos siempre disfrutar de la sombra del Altísimo y encontrar en Él el descanso. Precisamente, a lo largo de la Biblia se nos muestra la escena, y simbólicamente los judíos, aun cuando llegan a la tierra prometida, siempre están buscando el descanso. El libro de Hebreos nos habla de eso. Así que se nos ve y se nos presenta cómo el hombre siempre busca descanso, pero no lo va a encontrar hasta que encuentra el verdadero descanso en Cristo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice este versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el descanso definitivo. Él es el quien otorga el verdadero descanso para el alma, para el ser cansado, angustiado, desgastado, afligido. En Cristo es donde se encuentra el verdadero reposo, el verdadero descanso. Pero en Él nosotros tenemos que buscar una relación sin prisa, una relación en donde nosotros podemos disfrutar, donde no es una carga, sino que es un descanso, donde no es un yugo, no es un peso, sino que es algo que se disfruta. El estar con Jesús es algo ligero, es algo fresco, es algo para deleitarnos. Y precisamente por eso en el Salmo 121 la ayuda viene de Dios, pero la ayuda no solamente es para protegernos, sino para también darnos descanso, porque una de las cosas que nosotros también estamos muy propensos es precisamente a esto, a agotarnos. Cristo viene a brindarnos protección y descanso. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y aquí es algo bien importante. Nosotros no podemos estar a la sombra de un árbol a 10 metros de distancia del árbol. Si queremos la sombra de ese árbol, entonces tenemos que ir hacia donde está el árbol. No podemos nosotros usar la sombra de un árbol que está a lo lejos. Tenemos que ir y llegar ahí a esa sombra. Ahora, la palabra de Dios nos muestra cómo Dios está cercano y cómo la invitación que hace Cristo es: venid a mí, acércate a mí. Y entonces ahí es donde encontramos descanso. Cuando buscamos a Dios, cuando vamos a Cristo, es donde realmente nosotros podemos encontrar descanso. Él está al alcance de todos y en Él podemos nosotros encontrar descanso, pero es necesario que lo busquemos. Es necesario que vayamos a Él. Podemos tener esta relación con Dios y decir que Jehová es mi sombra a mi mano derecha, que es algo cercano a mí, es algo que está ahí conmigo, me brinda descanso y protección, pero necesitamos buscarlo. Muchas veces estamos pasando algún problema, algún peligro de todas las áreas de cualquier índole, ya vimos, externo o interno, peligros visibles o invisibles, pero necesitamos la protección de Dios. Pero también muchas veces estamos cansados y necesitamos encontrar reposo y descanso. Y el lugar en donde usted y yo podemos encontrar el verdadero descanso y el verdadero reposo es a la sombra
del Omnipotente, es cerca de Cristo. Cuando nosotros tenemos realmente una relación personal con Cristo, y es una relación diaria, continua, sin prisas, que disfrutamos, que llegamos y abrimos la palabra de Dios sin pensar en lo que tengo que hacer después, sino meterme de lleno en ver lo que Dios quiere enseñarme, lo que Dios quiere mostrarme, orar sin ningún tiempo, sin ver el reloj, sino disfrutar ese tiempo al estar hablando con Dios. Es donde mi alma va a descansar, porque es lo que necesita nuestra alma. Pero hasta que no hagamos eso, hasta que no vayamos a Dios, hasta que no le busquemos a Él, entonces seguiremos cansados, seguiremos desgastándonos. Y será difícil que nos mantengamos así, caminando. Por eso es importante buscar la protección y el descanso que solamente se encuentra debajo del Dios fiel. Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscar en este año, en nuestra vida, esa relación cercana con Dios, y que sea una relación sin prisa, no por compromiso, sino una relación por voluntad propia, por deseo de estar ahí, por deseo de llegar a ese lugar de descanso, y realmente que disfrutemos cada día de la presencia de Dios en nosotros y las bendiciones y privilegios que nos da estar a la sombra del Omnipotente, hermanos. Vamos a terminar leyendo nuevamente el versículo 5 y versículo 6, por favor. Léalo conmigo. Dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Leamos hasta el versículo 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Y rogamos que tú nos ayudes a buscar siempre esa protección que tú brindas, Señor, esa sombra bajo la cual nosotros estamos seguros y podemos encontrar el verdadero descanso. Pongo nuestras vidas en tus manos, agradecidos y pidiendo todo en Cristo Jesús. Amén.